José Herrera, Petere. El escritor José Emilio Herrera Aguilera nació el 27 de octubre de 1909 en Guadalajara, Castilla-La Mancha, una ciudad de amplios espacios verdes y que en su arquitectura conserva vestigios de la antigua presencia islámica. Su infancia transcurrió en las cercanías de la Plaza de Santo Domingo, entre juegos con otros niños que ya lo conocían por el seudónimo con el que se haría célebre, Petere. ¿Por qué se le denomina, por qué él mismo asume el nombre de Petere y a lo largo de toda su vida firma como Petere? Parece ser que en aquel momento existía una figura cómica de niños que se llamaba Petere o Peterete. Entonces los padres, incluso antes de nacer, denominaban a su futuro niño, a su futuro bebé, Petere, Peterete, y una vez que nace, en tono cariñoso, la familia le sigue denominando Petere. El padre no pudo estar en el nacimiento porque entonces estaba en la campaña del Rif y era donde se empezaban a experimentar los globos de aerostación, y el cuartel de globos estaba en las orillas del Henares. Entonces las clases militares o técnicas las tenían en la Academia de Ingenieros y la experimentación aeronáutica en ese cuartel de globos. Emilio Herrera, el padre de Petere, era un prestigioso ingeniero militar, pionero de la aeronáutica y destacado como uno de los primeros pilotos de España. Entre sus principales hazañas se encuentran el cruce del Océano Atlántico en dirigible y el intento de viajar por primera vez a la estratosfera. Mi abuelo era una personalidad muy conocida ya aquí en España en la época antes de la guerra. En 1928, para dar un ejemplo, recibió aquí a Einstein, invitó a Einstein a presentar su teoría de la relatividad en Madrid, y fue mi abuelo que lo presentó. Petere estuvo aquí, no estuvo mucho tiempo, porque el padre, al poco tiempo, lo destinaron director de la Escuela de Cuatro Vientos, Madrid. Y allí hace el bachiller, en un colegio muy elitista, en el Colegio del Pilar. Tras cursar sus estudios secundarios, Herrera se matriculó en las facultades de Derecho y Filosofía y Letras, donde consiguió las licenciaturas en ambas especialidades. Vinculado con el Movimiento Cultural de Madrid, publicó en la revista La Gaceta Literaria sus primeros poemas, que se convertirían en el punto de partida de una prolífica y extensa trayectoria. Él colabora en distintas revistas del momento, revistas muy reivindicativas. Es director de una que solamente sale un número, con un nombre verdaderamente curioso, incluso en nuestros días. Se titulaba algo así como "En España está todo preparado para que los sacerdotes se casen". A principios de la década del 30, Herrera colaboró en la revista Octubre, dirigida por el célebre escritor Rafael Alberti. Con él mantuvo una gran amistad, reflejada, entre otras obras, en un poema que no llevó título, pero sí una dedicatoria: a Petere, en mi estilo serio. Los dos sentían gran pasión por la geografía y los paisajes de Madrid, convertida en aquella época en un centro urbano moderno y cosmopolita que los cautivaba por igual. Petere tenía una gran facilidad para ilustrar. Gran parte de sus poemas, de sus manuscritos, van con una riqueza de polícroma, de colores, de rasgos, y sobre todo también su afición y sus cualidades musicales. Prueba de ello es que en gran parte de su obra, estas descripciones que hace poéticas, de poesía, pero hay, en fin, un paisaje, era un enamorado de la geografía. Con Alberti se conocía
la Sierra de Madrid de palmo a palmo. Y vivíamos intensamente todo lo que era la geografía de aquí, de esta zona, y su vida. También nos hablaba mucho de Madrid, también los cafés, el Café Gijón, toda esta zona donde se reunían los intelectuales. A lo largo de los años en Madrid realiza distintas obras de todo tipo. Él no solamente se le conoce principalmente por la poesía, pero también realiza teatro y realiza otro tipo de obras a lo largo de los años. Con el estallido de la Guerra Civil, Herrera, que ya había ingresado al Partido Comunista, se alistó como voluntario en el 5º Regimiento del bando republicano. Su rol de miliciano lo llevó a participar de la batalla de Guadalajara, reencontrándose de esta forma tan dramática con su añorada ciudad natal. Tuvo que volver durante la guerra y él también, en gran parte de su obra, pues habla de esas tierras de Guadalajara, de esas terreras de Guadalajara. Desde mi casa se veían los llanos alcarreños, en rememora Guadalajara. Él no utiliza a lo largo de toda la contienda, a lo largo de toda la guerra civil, no utiliza ningún tipo de arma. Lo que sí utiliza es su pluma, es su voz exclusivamente, y va a hablar, a recitarles poesías a los miembros del batallón, a los miembros de este regimiento y de cada uno de los batallones. Participa también, está en continuo contacto con las brigadas internacionales. Una parte muy importante también de los brigadistas estuvo aquí en la batalla de Guadalajara contra los italianos. En esa Segunda República toma partido por la recuperación de esa república, y no olvidemos que el golpe de Estado fue pues una violación de todo tipo, y su compromiso fue coherente, permanente, y fue redactor jefe de Milicia Popular y puso su pluma a disposición de la República. Comprometido con la causa republicana, Herrera escribió una serie de obras basadas en su versión personal de la guerra. Compuso romances y canciones sobre el tema que alcanzaron gran popularidad. Tradujo himnos del Ejército Rojo y escribió obras de teatro como El Fusil, Torre Don Gil y La Voz de España, que fueron reunidas en el libro Teatro para Combatientes. En primer lugar, se pueden encontrar por principio de cuentas, crónicas magistrales, habrá que decirlo, ¿no?, sobre los días de batalla. En segundo lugar, creo que también se puede encontrar esa ira, esa furia que él tenía, precisamente por la agresión de la que era víctima la mayoría del pueblo español. Y sobre todo también encontraríamos un idealismo, es decir, un afán de lucha porque España, o de ideales porque España, esto desde su particular punto de vista o desde su ideología particular, alcanzara una verdadera democracia, ¿no? Es decir, esa democracia que le había sido arrebatada el 18 de julio de 1936. Él también escribe mucho en relación a las brigadas internacionales, y a lo largo la obra más conocida suya, quizá menos en España, pero sí en el resto del mundo, es toda la relativa a la reivindicación, a la república, a la guerra y a los desastres que produjo la guerra civil y el exilio posteriormente. Herrera volcó su profundo compromiso ideológico en novelas como Puentes de Sangre y Niebla de Cuernos, publicadas entre 1938 y 1945. Por su obra Acero de Madrid,
un relato épico sobre la defensa de la capital española, que apareció en pleno conflicto bélico, fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura. Él escribe en ese momento un poema que es verdaderamente extraordinario, que se llama Madrid sitiado, donde hablaba, ¿no?, del horror en fin, que significó todo el bombardeo fascista sobre Madrid. Yo decía hace un momento de que Herrera Petère cumplía cabalmente con aquello de que los poetas son los vigías que nos van señalando el rumbo. Y sí, porque evidentemente dentro de su poesía, cuya arquitectura además era extraordinaria, pues él fue de los primeros en señalar verdaderamente al mundo los horrores del nazifascismo en España. Durante la Guerra Civil contrajo matrimonio con Carmen, su novia desde la juventud, quien se convertiría en madre de sus hijos y compañera en los difíciles momentos que le tocaría atravesar a raíz de la situación política en España, cada vez más apremiante para los intelectuales comprometidos con la República. A lo largo de los años ella lleva el mismo periplo de problemas y de exilio que su marido, porque evidentemente vincula su vida al literato, vincula su vida a la persona tan fundamental que fue Petère. Recuerdo que mi madre, bueno, tenía un verdadero, esa era pasión por mi padre, era permanentemente enamorada de mi padre, ¿no? O sea, desde que lo conoció hasta que murió. Y decía, bello como un dios. Las amigas de mi madre también consideraban a mi padre tan guapo que yo me acuerdo, yo tenía unos 20 y tal años y siempre se reían de mí cuando decían, bueno, tú no estás mal, ¿no, Emilito? Tú estás, pero comparado con tu padre, vos no le llegas ni a la... En 1939, poco antes de la finalización de la Guerra Civil, Herrera partió junto a su mujer rumbo a Valencia. El clima agradable de la ciudad mediterránea se contraponía a las opresivas circunstancias que los llevaban hasta allí, el primer paso hacia el exilio. Están allí una pequeña temporada, ya con claro riesgo para su vida, y se traslada a París, se traslada a Francia. Su intención es trasladarse a París, pero al pasar la frontera, como la inmensa mayoría de los españoles que creyeron que podían encontrar la libertad en el país vecino, encontraron los campos de concentración. Y en ese momento es cuando se separa mi madre de mi padre. Mi padre se va por un lado y llega a la frontera, y los franceses, para evitar contactos de contagio entre los republicanos y Francia, aunque Francia estaba en ese momento con un gobierno socialista de Léon Blum, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? A los españoles los ponen en un campo de concentración, y mi padre va a ese campo de concentración, San Ciprián, que era en mes de febrero, con un frío terrible, sin mantas, guardado por senegaleses a caballo. En el campo de concentración de Saint-Cyprien, en Francia, cercado de un lado por la Guardia Argelina y del otro bordeado por el mar, Herrera padeció grandes penurias junto a otros prisioneros. Allí vio cómo algunos de sus compatriotas morían de hambre o a raíz de enfermedades infecciosas provocadas por la falta de higiene. Y entre tanto mi madre sale con una cantidad de otros a pie, en unos camiones, y llegan ahí a Perpiñán, en donde en unos trenes también salen, y una persona francesa y un señor que estaba en la estación ve que mi madre estaba embarazada ya de 7 meses, que era yo en ese momento, que le da una pena terrible ver una mujer en esta situación, y la invita a quedarse con su familia ahí en Perpiñán el tiempo que sea, dándole de comer, obviamente, y acogiéndola.
Herrera logró salir del campo de concentración gracias a los contactos militares de su padre. Desde allí, cruzó el Océano Atlántico hasta llegar a México, donde el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas recibía de buen grado a los refugiados españoles de la Guerra Civil. Él sale hacia México en un barco emblemático en el que muchos otros salieron, en concreto el Sinaya. Vive durante unos años tanto en México, en la Ciudad de México, como en Cuernavaca. Al cabo de 2 años consigue ir para allá también su mujer y su hijo. Salen no desde París, sino desde España, creo recordar, no recuerdo el punto exacto de Galicia, pero salen desde Galicia por la ayuda que les presta en aquel momento otro aviador, como era el padre, Kindelan. Herrera Petère viene a México en 1939, él viene con toda esa maravillosa inmigración republicana española, donde lo mejor de España, pues seguramente vino a México gracias a la visión de un mexicano universal que fue el general Lázaro Cárdenas. Y aquí todavía publicó algunas cosas, bueno, entre otras Nuestro Pueblo, por ejemplo, publicó también Entreacto en Europa, que fue otro de sus libros. Pues me imagino que salió como salimos todos, por los Pirineos a Francia, y de allí los que pudieron venir pronto a México, pues se vinieron, porque México nos abrió las puertas. El general Cárdenas mandó un escrito al gobierno francés diciendo que todos los refugiados españoles quedaban acogidos bajo la bandera mexicana. En México, Herrera fue colaborador especial de la editorial Séneca, emprendimiento impulsado por un comité de refugiados españoles vinculados a la cultura. Allí se otorgaba gran importancia a la edición de autores destacados de la literatura ibérica que no podían ser publicados en su país. Cuando llegaron los exiliados españoles cambiaron hasta la tipografía, o sea, del libro como de los años 20, que son libros muy rústicos, muy poco cuidados, en Editorial Séneca ya empiezan a formar letras, espacios, tamaños de libros, un cuidado muy especial. También otras cosas que editaron muy importantes fueron El Quijote y las obras completas de Antonio Machado, o cosas así como muy especiales. Y toda esa gente que estaba muy preparada para desarrollar en España un papel muy importante y que por la guerra ya no se pudo desarrollar, vinieron a México y aquí lo desarrollaron. Junto a un centenar de refugiados, Herrera participó de la fundación del Ateneo Español, que funcionaba en el actual Colegio de México. Allí se realizaban encuentros y actividades culturales organizadas por exiliados que veían cada vez más lejana la posibilidad de regresar como hombres libres a su patria. Aquí había muchos ateneístas de Madrid y había un grupo que dirigía una revista que se llama Las Españas, que seguramente es la mejor revista que se ha hecho en el exilio por los exiliados. ¿Qué era la Casa de España? Bueno, era el sitio de reunión de los intelectuales y donde tenían todas las facilidades, o por lo menos las que se podían tener en ese momento, para publicar sus obras, para dictar conferencias. Una institución sobre todo cultural. En los años 50 ya se conocía del Ateneo por su biblioteca. La biblioteca del Ateneo en estos momentos, que tiene 2, la biblioteca especializada es la mayor biblioteca del mundo que existe sobre el exilio. Vienen pues alrededor de 80-90 investigadores al año y es el punto de referencia para el estudio del exilio de la guerra civil en el mundo. La añoranza de España era un tema recurrente para Herrera. Durante el exilio mantuvo una gran nostalgia por su país, y en especial por Guadalajara,
tierra de sus antepasados y de su propia infancia. En el primer viaje que hace en los años, el primer viaje que puede volver a España, pues le faltó tiempo para recorrer la calle, me consta, porque José Esteban lo acompañó en Guadalajara y le gustó recordar la casa donde había nacido, los lugares que él había paseado de niño y rememora Guadalajara, pero su idea de retorno se plasma en gran parte de su obra, pero no de Petere, de todos los exiliados, Él soñaba con volver, pero también lo dijo muy claro que mientras que la dictadura de Franco estuviera presente, pues que él era un árbol sin tierra en España. Yo creo que es un fenómeno casi, desgraciadamente, normal, natural, en personalidades que están fuera de su patria y sobre todo él, tan integrado en su propio país, en su Castilla-La Mancha, en sus paisajes y en su Madrid de esa época. Y fue un choque que ni sus mejores amigos pudieron convencerle de volver y tuvimos que salir unos días después, regresamos a Suiza, donde murió poco tiempo después. En toda su vida añoró España, se sentía un poeta maldito, se sentía que el exilio no era para las personas porque te arrancaba toda tu raíz. Siempre soñó con volver a España, esa España libre, esa España de la República, esa España del pueblo. Seguramente Herrera Petere, eso yo puedo explicarme, el por qué en 1947, entre otras cosas, pues él viaja a Europa, concretamente a Suiza, para estar más cerca de España, definitivamente. En Ginebra, donde se desempeñaba como redactor y traductor de la Organización Internacional del Trabajo, el hogar de Herrera era centro de reunión de artistas. Por ejemplo, era frecuente encontrar a Rafael Alberti y Pablo Neruda. Aunque la distancia con su tierra se había acortado, el deseo de regresar se mantenía intacto. Lo que más nos marcaba eran las excursiones que hacíamos alrededor de Ginebra en una montaña llamada Jura, que es una sierra muy parecida a las sierras de aquí. Y ahí hacíamos picnics, que nos sentábamos allí con la guitarra, siempre acompañados obviamente de música, con la flauta, la guitarra y eso, y cantábamos naturalmente canciones españolas recordando estas zonas de aquí, de las sierras de Guadalajara. Sus vacaciones, como norma, traía a toda la familia a la frontera con España para desde lo alto de las cimas enseñarles a sus hijos mientras se comían una tortilla de patata, mirar, esa es vuestra tierra, esa tierra es España. Herrera murió en Ginebra el 6 de febrero de 1977, dejando como legado una vasta obra literaria en la que reflejó el profundo compromiso político que lo llevó a pasar gran parte de su vida en el exilio. Yo creo que si no se lee a José Herrera Petere, difícilmente se puede entender el terrible drama de la Guerra Española. Si no se lee a Herrera Petere, no se puede entender lo que fue la literatura española en aquellos terribles años, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 30. Yo creo que esa es la gran importancia, ¿no?, que tuvo Herrera Petere. Estaban en el exilio unos, otros murieron, más que murieron, los mataron, como el caso de Federico García Lorca, o como el caso de Miguel Hernández, que de alguna manera pues también podemos decir que fue asesinado porque fue muerto en las cárceles franquistas, y otros muchos, el caso de Antonio Machado, que murió en el exilio. Los descendientes de Herrera donaron a la Diputación Provincial de Guadalajara una gran cantidad de material que perteneció al escritor, que incluye correspondencia con sus pares y manuscritos inéditos, para que pueda ser catalogado y digitalizado. De esta forma, sus creaciones lograron lo que él siempre anheló: regresar a su origen. Que el pueblo, que los españoles, los jóvenes, los menos jóvenes, conozcan toda la obra de este hombre y junto a la de él a otros grandes literatos
que nos eliminó de nuestra historia el franquismo, la dictadura, y que yo creo que ya es hora, son demasiados años de democracia para que estos personajes ilustres de nuestra cultura todavía estén en el olvido. Uno no puede conocer o no puede amar lo que no conoce, pero a medida que he ido leyendo y estudiando la vida y la obra de Pettere, me quedo con esta palabra que yo creo que resume muy bien su obra, y es su dignidad. Yo creo que era un hombre, a la par de todo, era un hombre, aparte de combativo, extraordinariamente sensible. Un hombre además muy enamorado de su tierra, un castellano profundo,